Buenos días, sí. Mi ponencia va a versar en relación a un personaje conceptual del contrato social, que es el legislador, introducido en el capítulo 6 del segundo libro, el contrato social. En principio, esta polémica del legislador es, valga la redundancia, catalogada como una polémica por muchos intérpretes, sobre todo por el aparato interpretativo que emerge en el siglo XX, que es donde empieza a surgir el aparato, digamos, analítico fuerte de Rousseau, no otros filósofos como fue el caso de Hegel, como fue el caso de Hannah Arendt, de Kant, de Rawls, que han utilizado a la figura del ginebrino para consolidar un sistema filosófico político, sino que estoy hablando de la rigurosidad que compete el hecho de elaborar un aparato analítico y doxográfico de la propia obra de Rousseau, de la propia hermenéutica, ¿no? Entonces, yo voy a intentar explicar por qué esto es una polémica, por qué reviste este carácter y cómo es que se llega a esto, ¿no? En principio hay que analizar a Juan Jacobo Rousseau frente a la Ilustración, a lo cual es ponderada por muchos analistas como una soledad intelectual. La soledad intelectual gira alrededor de los primeros dos discursos que escribe Rousseau, premiados el primero por la Academia de Dion y el segundo no premiado por su extensión, que son el discurso sobre las artes y las ciencias y el discurso sobre el fundamento de la desigualdad entre los hombres, en los cuales Rousseau se distingue de ese concepto de progreso ilustrado. En principio, en su discurso sobre las artes y las ciencias, Juan Jacobo Rousseau empieza a generar una crítica en relación a la ponderación ilustrada de las artes y las ciencias y cómo no han mejorado o no han sido eficientes para mejorar nuestra vida, digamos, ¿no? Entonces, las ciencias y las artes para Rousseau, como son entendidas por la Ilustración y por el siglo XVII, son agregados artificiales a una naturaleza eficiente. Este premio, sin embargo, es dado por la Academia de Dion al margen de su posición bastante polémica. E inclusive, y esto es una nota al pie, ya eso lo dota a Rousseau de cierta fama, porque hay registros en diarios o periódicos latinoamericanos, si es que se puede usar, bueno, virreinales, si es que puede usar ese anacronismo, digamos, donde ya se habla de Juan Jacobo Rousseau como una figura influyente por sus puestos, digamos, jerárquicos o por su filosofía. Ya en su primer discurso, ¿no? Y en su segundo discurso sobre el fundamento de la desigualdad entre los hombres, ahí, como bien lo decía Jorge antes, sí, Rousseau es netamente constructivista, digamos, ¿no? Habla de un hombre autónomo, con algunas pasiones, con algunos sentimientos, pero la contingencia y el devenir de los acontecimientos son los que forman a ese hombre y corrompen su naturaleza humana, ¿no? Entonces es netamente constructivista, porque claro, empiezan a surgir hechos contingentes, insisto, que moldean y llevan a la naturaleza humana a ese falso pacto inicuo, ¿no? El pacto en el cual alguien toma algo y dice esto es mío, ¿no? Esta porción de tierra es mío, y los demás consienten esa relación de desigualdad, ¿no? Por eso el discurso del fundamento y la desigualdad entre los hombres. Es en ese sentido en el cual podemos ponderar a Rousseau dentro de esa soledad intelectual, ¿no? La cual se la cataloga frente a la Ilustración, al margen de compartir ciertos rasgos ilustrados. Pero bien, en el 1762, Juan Jacobo Rousseau toma entonces una serie de escritos dispersos que se llamaban en su comienzo instituciones políticas, que luego pasa a una versión más sistemática, que es el manuscrito de Ginebra, y plantea la tesis del contrato social. No es posible volver a ese estado de naturaleza hipotético, ideal, que se estaba mitificando en Rousseau en su segundo discurso, y hay que construir una tesis de un contrato social o principios del derecho político, es decir, ¿qué legitima el derecho político? Es la pregunta que se hace Rousseau. Lo había planteado en otra ocasión: el hombre nace libre, en todas partes se halla encadenado. ¿Qué ha configurado esto? Lo ignoro. ¿Qué lo puede legitimar? Creo que puedo resolver esta cuestión. No es así la cita, pero bueno, estoy parafraseando la idea. Y en ese sentido, Rousseau dialoga con las tradiciones precedentes y empieza a criticar los principios de legitimidad política enarbolados anteriormente, a saber, la fuerza, el hecho de que una persona se imponga mediante la fuerza y pueda, digamos, construir autoridad en base a ello, no legitima a esa autoridad. ¿Por qué? Porque la fuerza es momentánea, tiene un efecto, pero no es duradera. Si uno no transforma su fuerza en obediencia, en algún momento esa autoridad va a perecer. Entonces, eso, dice Rousseau, parafraseando un poco la postura de Trasímaco en La República, ¿no? El personaje platónico donde la ley y lo justo lo que pone el más fuerte, bueno, eso no sirve para consolidar un orden político. Luego, el hecho de que alguien brinde seguridad a un conjunto de personas, a un cuerpo político, es decir, bueno, uno brinda seguridad
Y eso tampoco, digamos, legitima al derecho político. ¿Por qué? Porque en un calabozo, por el ejemplo Rousseau, se vive muy, muy tranquilo, muy ameno, digamos, o no sé si ameno, pero uno tiene tranquilidad, tiene seguridad y está siendo prisionero. En ese sentido, y esta frase la toma casi Juan Martín de Pueyrredón textual, cita un ejemplo de los griegos y dice, bueno, eso no legitima el derecho político. Como tercera acepción, si una persona se legitima como autoridad frente a una multitud, Rousseau va a decir textualmente, no veo en esto más que un dueño de esclavos y su multitud de esclavos. Es decir, no legitima a la autoridad monárquica, digamos, no es una cuestión prácticamente de despotismo, ¿no? Como el no gobierno de Montesquieu, es decir, ahí no hay directamente una posibilidad de pacto social. Y frente a estas tradiciones precedentes o cuestiones de legitimidad política que se habían dado anteriormente, en mayor o menor medida, porque también es criticable Rousseau, no es que Rousseau venga a cambiar completamente el paradigma, él plantea una primera convención, que es la de la voluntad general. Entonces, ¿qué es lo que haría legítimo al derecho político? La primera convención de la voluntad general. ¿Cómo se legitima el derecho político? ¿Qué es lo que legitima un pacto social que esté basado en la voluntad general? Esta voluntad general consistiría en el abandono consciente del egoísmo, es decir, no es la suma de voluntades particulares, y esto es clave en Rousseau y también denota ciertas complejidades o análisis posteriores. No es la suma de voluntades particulares, sino que es justamente la alienación total de un individuo en pos de ese colectivo para que pueda surgir esa voluntad general. No es la suma de voluntades individuales, sino que es la voluntad general que está por encima de esas voluntades particulares. En ese caso, lo que está ponderando ahí Rousseau, un poco lo toma el joven Hegel, ¿no? Posteriormente, decir, bueno, esa totalidad, esa bella totalidad de la ciudad griega, de la polis griega, el cosmos con K, ¿no? El hecho de decir, es una totalidad, emerge lo público como algo simbólico, porque todos nos despojamos de nuestros intereses, todos nos despojamos de nuestras particularidades, y a partir de allí empezamos a constituir un cuerpo moral colectivo, ¿no? Entonces no es la suma de voluntades particulares, insisto, sino que es un cuerpo moral en común. Esa voluntad general es la que emerge y es justamente la que se consolida y termina de cerrar a esa convención o esa primera convención que plantea Rousseau. Entonces, ese es el método por el cual el pueblo pacta y se constituye como soberano. El soberano es ese cuerpo moral colectivo que pacta a partir de la voluntad general. En ese caso, podemos decir que es una teoría bastante avanzada, si bien estaba en Pascal, si bien otros ilustrados ya lo estaban medio que vaticinando, es cierto que Rousseau es el primero que lo sistematiza. En una sociedad estamental cuesta pensar, ¿no?, en una voluntad general al margen de las críticas que se le puede hacer. Sin embargo, en el libro 2, y acá viene la polémica, en el libro 2, Rousseau dice que el pueblo siempre quiere el bien, pero no sabe alcanzarlo, ¿no? Como que si careciera del elemento nociológico para discernir cuál es el bien del mal, digamos, ¿no? Entonces, esa voluntad general no basta. Cuando él ya aborda el apartado de las leyes, dice, si supiéramos interpretar a la justicia de Dios no harían falta leyes, pero no lo sabemos hacer, entonces necesitamos esas leyes. El pueblo siempre quiere el bien, pero no sabe alcanzarlo, no sabe manejarse. Entonces es necesario que emerja una figura que, como el legislador, que pueda orientar, que justamente establezca un acto fundacional a partir del cual esa voluntad general se encuentre, digamos, guiada, por así decirlo. Entonces, ese acto fundacional se tiene que consolidar a partir de un legislador, de una figura externa. Entonces, la voluntad general es soberana, es decir, la soberanía reside en el pacto social y basado en esta voluntad general, pero tiene que ser enmarcada y influida, vamos a decir, por la figura de un legislador. Esta figura es prácticamente una divinidad, es decir, tiene que ser un personaje conceptual que comprenda las pasiones humanas, pero no las comparta, que comprenda el orden social en el cual está legislando, pero que no forme parte de ese orden social. Dicho de forma muy sencilla, es decir, tiene que ser una persona que comprenda un orden pero esté completamente ajeno, es decir, una figura prácticamente sobrenatural. Entonces allí toma ejemplos
del caso de Numa, por ejemplo, en Roma, o el caso del filósofo Rey en Platón, y dice, bueno, esas personas poseen una inteligencia superior al común de la gente y son los encargados en dictar esas leyes, y acá es la clave, digamos, de esto, es dictar las leyes para que la voluntad general decida si las toma o no. Entonces, este legislador no se impone por la fuerza, este legislador no tiene una facultad coercitiva frente a la voluntad general, sino que delibera, digamos, o mejor dicho, genera proyectos legislativos para que la voluntad general las delibere. Esa voluntad general dirime qué proyecto legislativo toma o no. Entonces, lo que tiene que hacer es persuadir sin convencer. No tiene la fuerza para imponer un proyecto de ley, esta figura mítica del legislador, sino que tiene justamente las facultades, vamos a decirlo así, de generar proyectos de ley para que esta voluntad general las dirima si las acepta o no. Entonces acá conserva, y creo que Rousseau está siendo muy cuidadoso en conservar un carácter republicano, es decir, no está imponiéndose por la fuerza, sino que está persuadiendo. Pero ¿qué es lo que ocurre? El pueblo no posee razón, dice Rousseau. El pueblo no posee razón. E incluso si uno hiciera un análisis sintáctico del contrato social, incluso en las versiones originales en francés, nunca está la palabra razón en la consolidación de un cuerpo político. Es completamente voluntad general, voluntad. Entonces uno podría deducir, de forma quizás un poco apresurada, puede ser, que el pueblo es voluntad pura. Por eso dice, no siempre sabe lo que es el bien, pero quiere alcanzarlo. Entonces, el pueblo no posee razón. ¿Y qué es lo que pasa? El legislador no podría usar la razón para persuadir a ese pueblo, porque no lo comprenderían. Esa es una tesis también que toman algunos analistas e intérpretes. El proyecto del legislador está destinado a fracasar porque no comprenderían el lenguaje de este legislador. Entonces, frente a esta polémica, Rousseau, ¿cómo lo resuelve? Rousseau dice, ¿cómo tiene que hacer entonces para persuadir el legislador al cuerpo político? Tiene que recurrir a elementos religiosos. Y acá hay un tema polémico. ¿Por qué? Porque la Ilustración posee un carácter netamente secular. Entonces, ¿por qué Rousseau, ya habiendo fundado una primera convención dentro de la voluntad general y habiendo pactado, digamos, o dicho que el pacto se basa en leyes, ¿por qué apelaría a una figura trascendente como el legislador? ¿Por qué haría falta eso? ¿No? Si uno va al espíritu del cristianismo de Hegel toma muy bien esta polémica al abordar, por ejemplo, el suceso histórico de los esclavos egipcios, del antiguo Egipto, digamos, los judíos, como van y toman a Moisés como legislador, digamos, o como jefe espiritual. Incluso te dirá que Hegel es un poco más pragmático en esto, pero Rousseau lo deja de una forma prácticamente inconclusa. ¿Por qué no sería suficiente el mero pacto? Entonces, lo que diría el legislador tiene que apelar a una figura trascendente y a la religión. Tienen que apelar justamente a un lenguaje religioso y un lenguaje sobrenatural, porque es la forma mediante la cual tiene que internalizarse de las leyes el pueblo, digamos. No habría otra forma, porque, insisto y vuelvo a esto, no podrían comprender a un sistema racional y tampoco podrían comprender, los proyectos de ley dados por este legislador. Entonces la polémica reside aquí. ¿Por qué se apela a una figura trascendente si hay un pacto que rige entre los seres humanos? Y esta polémica es análoga a la religión civil. ¿Por qué? Porque cuentan los estudiosos de la historia, sobre todo del siglo XVIII francés, que Rousseau, antes de publicar el manuscrito de Ginebra, escribe a las páginas del legislador en el reverso de la religión civil. Entonces, con la religión civil, es decir, que tiene que haber una religión que no sea la del sacerdote, no una religión tampoco católica ni eclesiástica, sino que tiene que estar subordinada al Estado, también termina de concluir su proyecto de contrato social. Es el último capítulo de la religión civil, ¿no? Entonces, los elementos religiosos serían el legislador y, valga la redundancia, la religión civil. Y la pregunta es, vuelvo a esto, ¿por qué Rousseau apela a una figura trascendente cuando ya hay un pacto entre los seres humanos, entre los hombres? ¿Por qué Rousseau apelaría a esta trascendencia cuando la voluntad general podría legislarse, digamos, ¿no? Porque la libertad, definida en términos republicanos, sería autonomía. Estaría justamente dedicada como autonomía. Frente a esto, y acá voy a exponer mi idea, o lo que yo pude, o la tesis, o lo que yo pude, digamos, resolver a partir de esto, son dos opciones, ¿no?, que se puede dar a partir de la figura del legislador
Yo obviamente voy más por la segunda. La primera ya está denunciada en el segundo discurso, en el discurso sobre el fundamento y la desigualdad entre los hombres, en la cual Rousseau habla de la corrupción de la naturaleza humana, a partir de la cual se llega al falso pacto. Entonces, justamente lo que busca el legislador es cambiar la naturaleza humana a partir de leyes, que esas leyes no serían proyectos legislativos ordinarios, sino que serían costumbres más que leyes. Entonces, la figura del legislador es una respuesta a esa denuncia previa en el segundo discurso, en la cual Rousseau anuncia la corrupción de la naturaleza humana. Entonces, ¿cómo cambiar la naturaleza humana si los hombres ya se encuentran corrompidos? Bueno, a partir de la injerencia externa del legislador, de una figura excepcional. Esa puede ser una tesis coherente porque está en los escritos de Rousseau. Esa tesis se puede sustentar en los propios escritos rousseauianos. La segunda, y es por la cual yo me inclino, es que Rousseau está planteando un problema a la cual no plantea solución. Y no plantea una solución porque no es posible. Es decir, el legislador lo que viene a superar es la dicotomía o el enfrentamiento entre la voluntad de todos frente a la voluntad general. Si la voluntad general fuese puramente autónoma, es decir, si produjera sus propios proyectos de ley y se legislara específicamente a sí misma, los hombres mismos se corromperían hasta tal punto de que prime una voluntad particular por sobre el resto. Es decir, la suma de voluntades individuales serían la que primaría frente al anhelo de la construcción de la voluntad general. Entonces, Rousseau lo que está planteando es, no puede ser plenamente autónoma la voluntad general porque se corrompería. Los proyectos de ley dictados por los propios hombres estarían justamente en competencia constante. ¿Quién podría proponer? Si la voluntad general es netamente autónoma, ¿quién de ellos, quién redactaría o quién impondría los proyectos de ley? ¿Quién propondría los proyectos de ley? En ese caso, Rousseau está advirtiendo, a mi juicio, insisto, de que si no hay una injerencia externa de un legislador, los proyectos de ley se corromperían a sí mismos, o los hombres, mejor dicho, se corromperían a sí mismos. Entonces, el hecho de que haya que la mantención de un Estado requiera figuras trascendentes, justamente se basa en que tiene que haber una figura externa a la voluntad general, que es el legislador, porque si bien conserva un carácter republicano al no imponer por la fuerza las leyes, el ejercicio pleno de la legislación no se encuentra presente en la voluntad general. Entonces, para resumir mi tesis sería lo siguiente. Si la voluntad general fuese plenamente autónoma, como no estaría de acuerdo Rousseau, esa voluntad general sería inviable. Requiere de una instancia externa como el legislador para que se propongan las leyes. Porque lo que está advirtiendo Rousseau es, si en su contrato social la autonomía fuese plena y completa, los hombres se corromperían a sí mismos y devendría en una posible tiranía de las mayorías. En ese caso, lejos de ser una contradicción al nexo lógico de los argumentos, lo que yo planteo, y con esto cierro, es que el legislador concluye la obra rousseauiana, y no solamente la concluye, sino que posibilita el pacto social. Porque, de otra forma, la plena autonomía, insisto, de la voluntad general y la plena deliberación y redacción de leyes no podría consolidarse como esa totalidad que anhela Rousseau. Eso es todo. Muchas gracias.